¿Qué es lo que exige Jesús del mundo? Es la temática, la serie que estamos viendo durante este semestre, este primer semestre, posiblemente nos va a tomar el segundo semestre también. Es sumamente relevante porque la mayoría de las personas, como siempre decimos, se acerca a Dios buscando cosas de Dios, pero olvidan que a Dios le buscamos por quién es Dios, porque amamos su carácter y porque lo queremos conocer, pero también tenemos que reconocer que Jesús, quien vino al mundo como Dios encarnado, tiene la autoridad y el poder para hacer exigencias al mundo, tanto a su iglesia como a aquellos que no son parte de su iglesia todavía. Entonces, quien es el único que tiene autoridad y poder, se le ha dado en el cielo y en la tierra todo poder, es a Cristo Jesús el Señor, y solo Él puede hacer exigencias. ¿Cuáles son algunas de las exigencias que hemos visto hasta el momento? La primera exigencia, y ustedes van a ver que, como también lo hemos mencionado antes, cada una de estas exigencias está conectada con las otras, está relacionada, ¿ok? Y es, en un sentido, podríamos decir, hasta circular. No se puede explicar una sin la otra, ¿no? ¿Cuál es la primera exigencia que Jesús hace? Es nacer de nuevo, y sobre todo a quienes son sus hijos, ¿okay? Nacer de nuevo es una exigencia, la primera que hace Jesús, y la segunda exigencia que también le estudiamos fue arrepentirnos, o arrepentirse. Y evidentemente uno no puede nacer de nuevo si no se arrepiente. La tercera exigencia es venir a mí, y obviamente no vamos a arrepentirnos si no venimos a Jesús. La cuarta exigencia, crean en mí. Y también está conectada, como ustedes verán, ¿no es cierto? La quinta exigencia que hemos estudiado es ámenme. La sexta exigencia es escúchenme. Niños, escúchenme. ¿Me están escuchando? Ya, ok. La séptima exigencia es permanezcan en mí. De hecho, el día domingo, Leo estuvo compartiendo, ¿no es cierto?, una extensión de esta exigencia que es permanecer en Él. La octava exigencia fue tomen su cruz y síganme, como lo menciona la misma palabra de Dios, y cada una de estas son exigencias que aparecen en la palabra de Dios que Jesús ha hecho. La novena exigencia es amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, que fue la manera en que Jesús resumió toda la ley y los profetas, todas las escrituras en este gran mandamiento, ¿no es cierto? La exigencia número 10 es gócense y alégrense, y como vimos, incluso en medio de dificultades. La exigencia número 11 era teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y como pudimos ver en las escrituras, ese no es el diablo, es Dios mismo, es el único que tiene poder y autoridad para enviar a las personas al infierno cuando no se rinden ante Él. No hay otro poder que pueda enviar al infierno. Y la exigencia número 12, y por cierto, Cristian y yo hemos estado haciendo estos estudios. La exigencia número 12, que es la que vimos la semana pasada, es adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Okay? Y también vimos lo que esto significaba. Ahora, preguntas. Vamos a comenzar haciendo preguntas como siempre en nuestros estudios. Comenzamos con un tiempo de preguntas. No vamos a saltar de una pregunta a otra, sino que vamos a ir en orden. A pesar de que las 3 preguntas que aparecen aquí las vamos a hacer, pero vamos a ir primero con la primera, luego con la segunda y luego con la tercera, y todos tenemos la posibilidad de dar nuestra respuesta de lo que nosotros creemos. ¿Ok? ¿Cuáles son estas preguntas? Primera pregunta. El que la responde puede tener una galleta. Primera pregunta. ¿Qué es orar? ¿Cómo responderían a esta pregunta? ¿Ya? Hablarle a Dios. Hablarle a Dios, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Alguien está en acuerdo con eso? Sí. ¿Ok? Hablarle a Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es todo o no? Por la manera es mejor no solo hablar, sino conversar con Él de una forma íntima. Ok. Ok. No es solamente entonces hablar, sino hablar de una forma
que sea diferente, ¿no es cierto?, íntima. Y para eso habría que tener algún tipo de relación con Dios, ¿no es cierto? ¿A quién se le ora? Cuando estamos orando, ¿a quién estamos orando? A Dios, ¿ok? Entonces, si no tenemos esa intimidad con Dios, serían palabras que se largan al aire nada más, ¿ok? La mayoría piensa, cuando nosotros vemos la gente en la calle, cuando decimos orar o rezar en el contexto católico romano, ¿qué es lo que la gente piensa cuando, en el contexto, como digo, que nosotros vivimos, el contexto católico, cuando ellos hablan de orar o de rezar? ¿A qué se están refiriendo? ¿En qué están pensando? Cuando la gente en general, no nosotros que tenemos una base bíblica, la gente de la calle. Como en una forma, como debes hacerlo de esta manera, como que hay una estructura. Ya, ok. Que podría ser una repetición, por ejemplo, un rezo, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa? Como una especie de ofrenda, Ya. de hacer algo para que Dios me escuche. Okay. ¿Sería algo así como una negociación? Sí. Dios, yo te doy algo, entonces tú me sanas a mi hijo o mi hija, ¿no es cierto? Si tú me das trabajo, entonces yo voy a diezmar. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta que también, bueno, qué bueno que llegó la María Eugenia, la semana pasada fue súper asertiva con la respuesta que dio? Vamos a ver si hoy día le dan en el clavo. María Eugenia, ¿qué es orar? Bueno, para mí orar es un acto de confianza completa en Dios. ¿Ya? No necesariamente puede ser por peticiones, sino por agradecimiento, Okay. donde yo pongo a Dios como el dueño de todo, el hacedor de todo, y mi confianza plena que lo que Él responda va a ser lo correcto. Ok, entonces tú has dado también nuevamente una clave. Lo que responda. Cuando responde, ¿por qué es? Porque estamos haciendo qué cosa, aparte de ser un acto, que es una acción, ¿ya? ¿Responde a qué? A nuestra conversación. A nuestra conversación, pero algo más. Cristian, dame una galleta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Es una petición, ¿no es cierto? Y él responde, me dice sí o no. Estás muy gordo, no, me podría decir, ¿no es cierto? Alineado Claro. Entonces, la mayoría de la gente efectivamente considera que la oración, que orar es hablar, es un acto, incluye intimidad, es pedir, es repetir para algunos casos también, ¿no es cierto? Todo eso está incluido en la idea de la oración, de qué es orar. Segunda pregunta, ¿todos oramos correctamente? ¿No? A ver, ¿pueden argumentar un poquito más? No, porque me acordaba, Pablo en Romanos 8, 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, entonces no oramos correctamente y Dios mismo nos tiene que ayudar por medio de su Espíritu para orar ¿de acuerdo a qué? A su voluntad, o sea, alineados, ¿no es cierto?, con su propia voluntad. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Algo faltó? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con esa definición? Muchas veces oramos sin la actitud correcta. Ok, Por ya. ejemplo, cuando Jesús hablaba del fariseo que se presentaba delante del Señor, como exaltándose a sí mismo y comparado con el publicano, no me acuerdo si publicano, que se humillaba a sí mismo delante del Señor. Ok, entonces eso nos lleva a entender que orar correctamente no es una cuestión solamente de la forma en que lo hacemos, sino de la actitud con la que lo hacemos también. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Están todos de acuerdo? No, es que me acordaba de la predicación del domingo, pero también de hace tiempo atrás, cuando se hablaba de permanecer en mí. Ajá.
permanecer en el Señor y de acuerdo a eso, el permanecer nos va a hacer llevar esa oración conforme a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. Ajá. Está como obviamente muy ligado a todas estas exigencias. O sea que de alguna manera la disposición, y no solamente, ¿no es cierto?, la acción que tenemos, sino que la disposición debería, por lo que entiendo, debería ser someterse a la respuesta de Dios, ¿o no? No, porque el permanecer en Dios va más allá de lo que yo no sé. Poniendo ejemplo, cuando uno tiene un hijo enfermo, uno quiere pedir al Señor que tu hijo se sane. Uh-huh. Si no se sana, no es que Dios no te está escuchando. Ok. Entonces, no, pero me acordaba eso del permanecer, quizás no, me cuesta explicarme un poquito, pero eso, si permanecemos en el Señor, podemos hacerlo, que obviamente es un proceso difícil el permanecer en Él, para poder pedir conforme a la voluntad de Él. Ok. De estar tan como unidos, como pegados hacia Él, que podamos pedir conforme a la voluntad de Él, Uh-huh. no la de nosotros. Okay. Alguien dijo, no recuerdo el autor, que la oración es el grito de dependencia del cristiano. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre orar? Lo que realmente la Biblia dice sobre la oración. ¿Qué cosas dice la Biblia? Hasta donde nosotros podemos acordarnos. Debemos orar sin cesar. Ok, que debemos orar sin César. Ya lo mandamos a España, podemos orar ahora. Ah, no, este era otro César. Ya vamos a ver lo que eso significa. ¿Qué otra cosa dice la Biblia de lo que pueden recordar? Constantes en la oración. Ok, constantes en la oración. ¿Qué más? Vayan a su pieza, dice en algún momento. Ajá, en el silencio de tu habitación. O sea, no para que el resto me vea. ¿Ya? ¿Qué más dice? Jesús también enseña cómo orar. Ok, muy bien. Jesús enseña. El Padre, Ajá, ajá. Él da como una estructura Ujú. de cómo orar. ¿Recuerdan un texto que dice la oración de quién puede mucho? Del justo. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, traigamos a nuestra mente recuerdos de textos bíblicos que hablan sobre la oración. Yo creo que ahí cuando Jesús enseña la oración a sus discípulos, claro, hay un patrón a seguir, Ujú. donde primero se santifica el nombre de Dios, como dice el Padre nuestro, son santificados, Ujú. se eleva el nombre de Dios. Ujú. Jesús sigue orando para abajo, bueno, Jesús enseña, y también está la voluntad en la oración, Ajá. que dice, haz tu voluntad para que la tierra como en el cielo. Ok. Entonces hay un patrón Ajá. a seguir ahí que Jesús enseña. Es la búsqueda de la voluntad, ¿no es cierto? Y un compromiso con esa voluntad también. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También es una forma por la cual nosotros nos podemos comunicar con Dios y expresar nuestros sentimientos y pensamientos que uno tiene. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pasará? Que se ponen de acuerdo. Ajá. La oración parece que ponerse de acuerdo también, ¿no es cierto? Y responde. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tiene que ver eso con la cadena de oración o no? Nada que ver. Nada que ver. Y ahí ya vamos a desmitificar algunas cosas. Ajá. Más fuerte, Mateo. Por un lado están las instrucciones de cómo orar, ¿Ya? pero por el otro lado también están los ejemplos de oración. Ok, ya. Muy bien. ¿Qué ejemplos, por ejemplo? Están los mismos salmos, Ujú. está la oración de muchos profetas. Ujú. Me acuerdo de la mamá de Sansón, parece. Ujú. Oh, no, perdón, De Samuel. Ujú. En el Nuevo Testamento, intentando recordar alguna oración, aparte de la de Jesús. Ujú. Y el hecho, por ejemplo, cuando decía que Jesús se apartaba de la gente a orar, Ok. incluso después de estar toda la tarde sanando y después se despertaba temprano en la mañana y se iba a orar. ¿Y qué hacía en esas oraciones? Pasaba, sí, buscaba un tiempo solo con el Padre. ¿Ya? ¿Y qué hacía?
hablaba con el Padre, ¿no es cierto? Ajá. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el Salmo 51, es una oración de arrepentimiento, ¿no es cierto? Vemos a Jesús hablando. ¿Jesús oraba o rezaba? Esta es una pregunta capciosa, engañosa. ¿Jesús oraba o rezaba? Depende de lo que entendemos por rezar. Ya, ¿qué es rezar en el contexto nuestro? Así como lo entiendo yo, o sea, como lo ocupamos. Ujú. Rezar es como rezar una oración prefabricada. ¿Ya? Repetitiva, repetida. O sea, como dice Jesús, no usen vanas repeticiones. ¿Ok? Yo creo que el rezo va hacia eso. ¿Ya? Porque, a ver, yo me acuerdo cuando era chico, ya, y la primera vez que escuché en un culto que leyeron, seguramente era la predicación, el Padre Nuestro, ya yo dije, pero si esa es una oración católica. Ujú. Pero también hay iglesias que, cierto, oran al Padre Nuestro, Ujú. pero con entendimiento. Ok. Entonces yo creo que las vanas repeticiones tienen que ver con el rezo, pero también tiene que ver con muchas veces nuestra forma de orar, que es, no sé, papito, te pido, Señor, que tú me sanes, Señor. Entonces Se van repitiendo casi como fórmulas. ¿Jesús oró alguna vez repitiendo alguna oración? No estuve ahí. En todo caso dice repetición. Ok, no, pero ahora estamos viendo a otro lado, ya vamos a volver a ese punto específico, pero mi pregunta es, ¿recuerdan de haber leído, yo sé que ninguno de nosotros estuvo ahí, pero haber leído que Jesús repitió alguna oración En la cruz. en el huerto? ¿Qué es lo que dice literalmente Lucas? ¿Ya? Y repitiendo las mismas palabras. Ajá. Repitiendo las mismas palabras. Lo que ya había dicho, Jesús lo volvió a decir nuevamente. Y va mucho con lo que dice Cristian. Ya lo vamos a aclarar. Ahora, vamos a esto. Sí. también Esto es lo introductorio. Chicos. Va uno. Pablo muchas veces repite las oraciones, pero más que las palabras, el sentido. Ok. Creo que en Efesios es que como dos o tres veces dice, y oro por ustedes, y oro por ustedes, y da como una lista por lo que está orando. Exacto. Que va como en el sentido, no las mismas palabras, pero sí como la Sí, intención. claro. Hay un asunto clave ahí que ya lo vamos a ver. Ahora, muchas veces, y aquí ya, luego de las preguntas, vamos a la introducción. Muchas veces se nos ha dicho, o creemos, que orar es solo hablar con Dios. Es como una cosa media unidireccional. Lo que nosotros vamos a decirle, de acuerdo a lo que queremos decirle, lo que sentimos, lo que necesitamos, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer, porque Jesús lo hacía así. Jesús se apartaba para hablar con Dios, de acuerdo a nuestro entendimiento de muchas personas. Pero como lo vamos a ver esta noche, la Biblia nos muestra mucho más que eso, en cuanto a las palabras que Jesús usó para indicar no solo la forma de la oración, sino el contenido de la oración también. ¿Ok? Miren, el asunto aquí, el poder no está en las palabras. ¿Ya? Y lo quiero demostrar. No voy a hacer una clase de griego. No, solamente quiero poner algunos ejemplos acá. ¿Por qué? Porque muchos le dan poder a las palabras. Hoy en día, en el contexto evangélico, muchos, incluso en el mundo político, dicen las palabras crean realidades. Hay que decir a las cosas que no fueron como si fueran, ¿no es cierto? O que no son como si fueran, y empiezan a hacer declaraciones. ¿Ok? Pero nosotros vamos a tener que entender que Cristo, usando distintas palabras, nos muestra que más que el contenido o el uso de las palabras, es la disposición que hay hacia la oración y sobre todo
¿A quién se le está pidiendo? ¿Ok? Esto es una clave. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se usan para referirse al concepto de oración. Por ejemplo, una palabra efectivamente es aiteo, que del griego traducido al español podría significar pedir. Efectivamente está la palabra en griego que significa pedir o significa demandar algo. ¿Ok? Esa es la palabra aiteo. Hay otra palabra, nosotros por ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, donde dice, ¿no es cierto?, no repitan como los gentiles, dice Jesús, sino pidan al Padre. Y aquí está la palabra pedir, pero el sentido acá es pedir por otros. ¿Ok? Ese es el sentido que hay ahí. O Lucas capítulo 11, versículo 13, que es cuando uno pide de manera neutra. Dios responde enviando al Espíritu Santo, que es lo que dice Jesús, pidan, ¿no es cierto? No para ustedes, no para los demás, pidan de manera neutra que venga el Espíritu. O en Juan capítulo 16, versículo 24, también la misma palabra está usada allí, aiteo, que es pedir, una vez más, de manera neutral, para que estemos gozosos. O también en Juan capítulo 14, versículo 13, donde nuevamente se usa un término neutro, es un verbo, que todo lo que se pida a Dios en el nombre de Cristo se responde. Y ahí no dice si es para alguien, para los demás o para uno, sino todo en general. Pero el concepto ahí es pedir. ¿Ya? Ese está usado, esa palabra está usada en el griego en el sentido, cuando se usa como oración, para darle el sentido de una petición. ¿Ok? Bien, pero hay otra palabra que el griego utiliza en el Nuevo Testamento, que es deomai, que es suplicar, que significa presentar, significa rogar como un favor, que incluye la necesidad urgente. Rueguen si alguien está enfermo. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Rogar de manera urgente, rogar para que, por ejemplo, Lucas 10:2, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y el sentido que tiene ahí la palabra deomai es el sentido de petición urgente. No dice solamente que pidamos que Dios envíe obreros, dice en el sentido del griego que pidamos de manera urgente. Otra palabra que usa también, que ha sido traducido como orar, pero que tiene el sentido, proseuchomai, que es suplicar, que incluso también podría ser, y es utilizada en algunas acepciones, más o menos 140 veces esa palabra en el Nuevo Testamento, que es indicada, está traducida como orar, pero en la traducción también podría ser adorar, adorar, que nosotros la vimos en la exegencia 12, que es pedir, pero suplicando y reconociendo a ese Dios que responde. Un poco lo que decía María Eugenia antes. Por ejemplo, Lucas 18:1 dice orar a Dios, pero la necesidad ahí es de orar sin desmayar. Es una petición urgente, es un ruego. O en Mateo 5:44, orar por los que nos persiguen. Nuevamente es la misma palabra con un sentido de urgencia. ¿Ya? Es efectivamente suplicar. Señor, por favor, te suplicamos por los que nos persiguen. O cuando, lo que decía Estela adelante, orar en lo secreto, que es rogarle a Dios, reconocerle. O también lo que decía adelante Cristian en Mateo 6:9, lo que tenemos en el Padre Nuestro. Por cierto, dimos una serie de palabra por palabra del Padre Nuestro, y aquí vimos justamente esta palabra que es oren así. Ese es el término que está traducido, ¿no es cierto? Oren así, Padre Nuestro. La palabra que se utiliza es proseuchomai, es oren, supliquen. Cuando nos referimos a Dios, el Padre, suplicamos. No podemos ir a negociar, lo que decía un poquito la Vale delante. ¿Ok? Hay otras palabras, exaiteomai, que es demandar. Por ejemplo, se utiliza en el texto cuando dice que si tienen
un problema con otra persona, que no tengan que ir a los jueces externos, que no los tengan que demandar. Esa es la misma palabra, ¿ya? O también erotao, que es requerir, que es pedir también, y se ha traducido como orar. O también la palabra eujomai, que es querer algo, ansiar, desear que Dios responda, el deseo expresado como petición a Dios, o incluso la gratitud, que tiene la misma raíz de eucharistos. La palabra eucharistos de ahí viene la palabra eucaristía, es gratitud, es pedir agradeciendo por lo que Dios ya ha respondido. Por eso nosotros pedimos y agradecemos cuando decimos vamos al tiempo de oración, porque en el griego también contempla los dos sentidos. Pedir y agradecer es parte del sentido de la oración. O parakaleo, que es otro sentido que también está traducido como orar o oración, que implica invocar. Parakaleo, que es que el Espíritu de Dios baje. Implorar es presentar, es consolar a alguien, por ejemplo, o exigir al que es inferior. Ahora, con todo eso, insisto, no quiero hacer una clase de griego, solamente pongo varios ejemplos para qué. La pregunta es, ¿por qué tantas palabras entonces? ¿Por qué? Interesante, porque la palabra orar es una de las palabras con mayor cantidad de acepciones, distintas palabras que significan algo similar. ¿Ya? ¿Por qué el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por Dios mismo por medio de su Santo Espíritu, por qué usa tantas palabras para este término? Evidentemente para mostrar la diversidad de formas y de acciones que Dios nos permite para comunicarnos íntimamente con Él. Va a haber momentos en que van a ser ruegos, va a haber momentos en que va a ser gratitud, va a haber momentos en que va a ser solo adoración, va a haber momentos en que va a ser súplica. ¿Se dan cuenta? O sea, distintas formas en que nos acercamos a Él, pero sobre todo para que se exprese, o Dios que nos permite expresarnos en las distintas formas o ámbitos de nuestra vida, porque nosotros no somos lineales. Hay momentos en que estamos con situaciones de gozo y oramos a Dios para agradecer, y momentos en que estamos en absoluta dificultad y rogamos al Señor para que tenga misericordia. O sea, Dios no solamente nos presenta la multiforme gracia de Él en su respuesta, sino la multiforme necesidad que nosotros tenemos. O sea, podemos estar orando y de tantas formas distintas que ahora sí tiene sentido cuando Pablo dice, oren sin cesar. Porque estamos en distintos momentos viviendo y experimentando diferentes situaciones. Esto de orar sin cesar no quiere decir estar todo el día pidiéndole a Dios. Hay momentos en que vamos a estar solo conversando con Él, momentos en que vamos a estar dolidos, momentos durante el día en que vamos a tener necesidad o vamos a orar por otros. ¿Se dan cuenta? O vamos a estar quejumbrosos. Todo eso está implicado en el hecho de que, en el mismo sentido que Pablo lo da, ¿no es cierto?, de que Dios en su palabra nos anima a orar sin cesar, porque durante el día la misma oración va a ser expresada en multiformes diferencias, ¿sí? Sí, es interesante ese pasaje de Primera de Tesalonicenses, porque dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, no es, yo me acordaba, o sea, ahora pensaba como por ahí una cantante famosa, una vez oró, no queremos un no como respuesta. Bueno, es esa exigencia que nosotros hacemos, y la Biblia, ¿cierto?, nos habla totalmente distinto de lo que es la oración, y bueno, todas las palabras que vimos, todas las secciones que tiene. ¿Podríamos agradecer por un no del Señor?
Sí, porque es su voluntad, exactamente. Durante el día completo. Jesús trata de crear un pueblo que ora. Porque la oración, sobre todo en términos de expresión, es una expresión de dependencia de Dios. Dependo de Dios. Alguien decía, sería terrible estar agradecido y no tener a quien agradecerle. Sería terrible eso. Sería terrible estar necesitado y no tener a quien pedirle. O sea, todos los aspectos diarios de nuestra vida están conectados con la oración. Por eso el día domingo, ¿el domingo era? No me acuerdo cuándo fue. Creo que sí, el día domingo me parece que fue, cuando Beto, hoy ya no me acuerdo cuándo fue. El Alzheimer se llama eso. Que alguien citó algo que yo dije hace un tiempo atrás, después de haber leído parte de la vida de Spurgeon, uno de los predicadores. Fue el domingo. Que tu vida sea una oración. ¿Por qué? Porque un amigo de Spurgeon pensó que Spurgeon estaba loco. Porque estaban conversando un día, iban caminando, y de pronto, mientras están caminando, Spurgeon comenzó a hablar con Dios, sin cerrar los ojos, agradeciendo por los pajaritos. Y el amigo dijo, ¿estás loco? No, estoy orando. O sea, ¿tengo que cerrar los ojos para orar? Muchas veces yo creo que todos los que conducen auto han orado sin cerrar los ojos. Qué bueno, manténganlos abiertos. ¿Podemos orar de esa manera? Sí, claro que sí. La exigencia de Jesús es clara y es tan importante que Jesús nos dice por qué, cómo, para quién y qué es lo que debemos orar. ¿Cuál es la exigencia? Oren siempre sin cesar. La exigencia número 13. Oren siempre sin cesar. Ojalá estuviera César acá. Es la única excepción. Aunque no pensemos que es solo una petición, sí debemos pensar que es agradecimiento, que es elogio. Bendito Dios, maravilloso, confesión, Señor, he pecado. Pero en esta exigencia la vamos a centrar como petición porque es la forma principal en la que Jesús habla de la oración. ¿Ok? Nos vamos a centrar en esto, es multiforme la oración, pero nos vamos a centrar en eso. ¿Por qué? Quiero que pensemos que el Hijo, Jesús, estaba por encima de la necesidad de orar. Si hablamos de la petición, Jesús estaba por encima de la oración. Él era el que respondía a la oración y sin embargo oraba. Nos da un ejemplo de sí mismo buscando la oración. Recuerda lo que decía Marcos 1:35, Jesús oraba desde temprano. Marcos 1:23, Jesús buscaba momentos para orar solo, para estar en intimidad, en comunión con el Padre. Oración es comunión con Dios, es dependencia de Dios. Pero también en la noche. Lucas 6:12 dice que Jesús pasaba la noche entera orando. Y Lucas 22, Él se fue a orar para prepararse mediante la oración para el sufrimiento que iba a enfrentar. Nos da muchas expresiones de esto. Ahora, me encanta, hay una orden creada en 1300 y algo por San Benito, así se le conoce, ¿no?, en la historia, San Benito. Él creó la orden de los benedictinos, que no tiene nada que ver con el agua benedictina, es una orden religiosa. ¿Cuál era la norma de la regla de vida que tenía esta orden religiosa? Ellos decían, ora et labora. Ora mientras trabajas, mientras estás haciendo todo. Yo he escuchado muchos cristianos decir, no he tenido tiempo de orar porque he estado trabajando tanto. Cuando veo un médico, conocí hace un tiempo atrás a las esposas de 3 médicos en Estados Unidos. Es interesante porque ellos cuando están en cirugía, mientras están en la cirugía y concentrados, están orando. Por cierto, son cristianos.
obviamente. Alguien decía, si quieres hacer algo, encontrarás la forma. Si no quieres hacerlo, encontrarás la excusa. La oración no tiene excusa. No existe excusa. No hay lugar donde uno no pueda estar orando. ¿Por qué debemos orar sin cesar? ¿Por qué creen ustedes? Por lo menos hay 2 propósitos. Porque de lo contrario no hay comunión. ¿Ok? Muy bien. De lo contrario, no habría comunión. Muy bien. ¿Qué más? Demostramos la dependencia de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Descansamos también. ¿Cierto? Descansamos en Dios. Él sabe. Señor, yo no tengo idea lo que vas a hacer, pero ya lo tienes resuelto. Claro, a mí me encantaría también saber un poquito de cómo lo va a resolver, pero no siempre lo sé. Y ahí es donde tenemos que rendirnos ante el buen humor del Señor. Ok. ¿Cuál debe ser el propósito de orar sin cesar? Hay 2 grandes propósitos que engloban todo lo demás. ¿Okay? El primero de ellos, el primer propósito para orar sin cesar es para la gloria de Dios. Decía Billy Graham, asegúrate que tu motivación para orar es glorificar a Dios. Cuando estamos orando, lo que estamos orando, acerca de lo que estamos orando, ya sea agradecimiento, ya sea petición, ya sea un grito angustioso, sea como sea, ¿lleva gloria a Dios? Si no puedo orar en eso para que le lleve gloria a Dios, no debo orar sobre eso. No puedo decir, Señor, ayúdame a quebrar la ley, que no me pillen, porque eso no lleva gloria a Dios. Deberíamos, como primer propósito, entender de manera absolutamente consciente que deberíamos buscar la gloria de Dios en todo momento. Si debemos buscar la gloria de Dios y todo hacerlo como para Dios, entonces sin cesar, ese debería ser nuestro anhelo en todo lo que estemos presentándole a Dios. Y ahí tiene sentido orar sin cesar nuevamente. Aún nuestras necesidades que sean respondidas de acuerdo a su voluntad. Porque si nuestras necesidades son respondidas de acuerdo a su voluntad, eso glorifica a Dios. Y si yo puedo entonces agradecer, por ejemplo, por un no, entonces le estoy llevando gloria a Dios. O por un espérate. John Schuller, el fundador de NAMS, decía, en ocasiones le pides una manzana a Dios y Él te la da en forma de una semilla. Tienes que plantarla, esperar que el árbol crezca, podarlo, y después de un tiempo no vas a tener una, sino muchas manzanas. Y algunas veces Dios responde así. Lo que jamás Dios hace es no responder. Porque puede responder con un sí, puede responder con un no, o también con un espérate. Pero siempre respuesta. Y esa respuesta lleva gloria a Él. O le damos instrucciones, ¿no es cierto? Señor, necesito esto. Le estoy diciendo, esto es lo que yo quiero. Le estoy dando la instrucción, Señor, necesito que la diabetes se vaya. O sea, le estoy dando la instrucción a Dios que me cure la diabetes, porque eso es lo que yo quiero. ¿Ah? Con una Coca-Cola en la mano, claro. Salmo 50:15. ¿Qué es lo que dice? Llámame cuando estés angustiado. Tú me honrarás. Habla de la respuesta de Dios a nuestra oración, porque esa respuesta lleva gloria a Dios. Es una manera de relacionarse con Dios y está claro que nosotros recibimos la ayuda y Él la gloria, sea cual sea la respuesta. Si tenemos dudas, debemos pensar en que a Él le corresponde, porque Él sabe el final de la historia. A nosotros no nos corresponde darle ayuda a Dios. Dios no necesita que le ayudemos a saber el final, porque Él ya lo conoce. Nosotros no lo conocemos. Cristo enseñó el mismo principio a sus discípulos a orar en su nombre.
porque eso lleva gloria a Dios. Recuerda lo que dice Juan 14:13, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Ahora, todo lo que pidan en mi nombre, en el contexto está hablando de alinear la voluntad de ellos a la voluntad de Dios. Vemos claramente que el Padre es glorificado en el Hijo cuando se responde de esa manera. El primer propósito entonces de la oración es la gloria de Dios. El segundo propósito, y Dios no nos deja exentos de esto, al contrario, nos anima, es para nuestro gozo. La oración está diseñada por Dios para mostrar la abundancia de Dios, pero también nuestra necesidad. Es, como hemos dicho, es una expresión de nuestra dependencia al orar. Oramos porque dependemos. La oración glorifica a Dios porque ella nos pone en posición del sediento y a Él, a Dios, en la posición de la fuente que suple esa sed. Jesús nos enseñó a liberarnos de los que matan el gozo, externo y temporalmente, ¿no es cierto?, en nosotros. Porque es la única manera de llevarnos al único gozo duradero, el gozo en Dios. Hay un libro maravilloso de John Piper, que fue el que, por cierto, escribió el libro que estamos usando como base para esta serie. Él decía, no desperdicies tu cáncer. Él tuvo cáncer. Tuve la oportunidad de estar muy cerca ahí justamente cuando él estaba con cáncer. Y me parecía absurdo decir, wow, ¿cómo no vas a desperdiciar tu cáncer? Estás desperdiciando tu vida. No, al contrario, él decía, es el momento en que más estoy orando a Dios, más intimidad tengo con Dios. Porque me estoy acercando a Él. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y reciban, para que el gozo de ustedes sea cumplido, dice Jesús. Y en el término de la misma oración, en Juan 17:13, porque del 14 al 17 es una sola oración de Jesús, les expresa orando al Padre, diciendo Jesús, Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así podemos entonces reconocer que la verdadera oración en Dios es perfecta para asegurar su gloria y nuestro gozo en Él. Por eso es que podemos obedecer el orar siempre sin cesar. Incluso es más, lo que significa sin cesar no es que César esté en España, es sin desmayar, sin que haya un minuto que estemos exentos de eso. Totalmente constante. Exacto, y consciente y constante. No que nos sentemos a tener la inspiración, ahora sí me van a dar ganas de orar, sino que nuestra vida sea una oración constante. ¿Es que necesitamos cerrar los ojos para orar? No. Muchas veces he estado conversando quizás con algunos de ustedes y les ha llamado la atención que después de un tiempo de estar tomándonos un café, les digo, esto vale como oración. Eso califica como oración. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de cosas del Padre frente al Padre. No estábamos alejados de Él. Él nos escuchó. Todo lo que hablamos, lo hablamos en su presencia. Eso es oración también. Andrés, me estaba riendo un poco porque estaba escuchando justo estaba leyendo uno que publicaste tú, y apreté y después seguí escuchando, justamente, dice, cuando uno no tiene ganas de orar, es cuando más debe orar. Exactamente. Lucas 18:1 dice que Jesús le refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, refuerza la idea. Y a lo anterior le suma el incentivo para animar la esperanza puesta en la oración. En Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La idea es que no necesitamos ni la verborrea, ¿no es cierto?, mucha palabrería, ni la repetición vana,
para que Dios nos escuche, porque Él nos sabe, Él sabe todo, Él nos ama y por tanto Él va a responder. Y aún tiene muchas más ansias que los humanos de contestar nuestra oración. Y lo decimos cada vez que nos arrepentimos. Dios tiene más ganas de responder a una oración de arrepentimiento que nosotros ganas de orar por arrepentirnos. Él tiene más ganas que nosotros. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Porque si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, como respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos orar? Jesús dice, porque Dios oye y contesta nuestras oraciones. Entonces no nos sorprenda eso, porque Él mismo diseñó la oración para su gloria, pero también para mantener nuestro gozo. Ahora, si Él sabe todo, la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo vamos a orar entonces? Y por cierto, este estudio de esta noche va a tener 2 partes, porque vamos a profundizar en esto la próxima semana. Pero resumidamente, ¿cómo vamos a orar? Hasta lo que hemos visto hasta el momento. Con sencillez, sin repeticiones vanas, con sinceridad, con inteligencia, porque Dios se agrada de oraciones pensadas, no solo emocionales. Esas oraciones de que, y a mí me ha tocado muchas veces escuchar en iglesias cuando voy, estoy conversando con un pastor o con una hermana o un hermano, hola, ¿cómo están? Bien, pastor, que bienvenido acá, vamos a orar, perfecto, oh Señor, y es un lagrimeo, pero ¿cuándo le cambiaron el chip? Porque ya no es una conversación, es un desgarro medio, no quiero usar la palabra hipócrita, pero la tengo que usar, porque hay un desdoblamiento. La disposición que tiene Dios de responder, porque Él quiere escuchar, pero escuchar lo que está en el corazón, no lo que está afuera. Y tiene la disposición a responder a las oraciones. Dios no se hace el rogar. A ver, cuánto llanto tengan ustedes, ahí voy a hacerme el tonto. Ya lloraron todos suficiente, ahora les voy a escuchar. No funciona así. Su conocimiento de nuestra realidad es perfecto, de lo que nosotros necesitamos, incluso antes de que le pidamos. ¿Qué significa esto? Que debemos ser sencillos al usar las palabras y rechazar lo que sea algo repetitivo o lo que sea algo no genuino. Muchas veces nos ha tocado ver a personas que están sufriendo y la primera tentación es declarar que su hijito, a quien aman y que está enfermo, va a sanar. Esa es una tentación, pero no es una realidad. Y es ahí donde debemos confesar, y lo hemos hecho muchas veces. Señor, confesamos que nuestro anhelo es que sane, pero te pedimos tu voluntad. Eso es mucho más genuino que decir, declaro en el nombre de Jesús que Dylan va a sanar. Y a los 4 días Dylan murió. Y lo vimos. Mateo 6, 7 y 8 nos muestra que no solo debemos no ser hipócritas cuando oramos. Por ejemplo, cuando venimos a Dios y no hemos perdonado. Al final de la oración del Padre Nuestro nos muestra esto. Esto es cuando hacemos mal uso del propósito de la oración. La desviamos de la gloria de Dios a la gloria nuestra. Haz este milagro para que conozcan tu nombre, decimos. Pero en realidad queremos el milagro. No nos interesa que le conozcan, o si no estaríamos pidiendo al Señor que envíe más obreros. Pocas veces lo hacemos. Es la actitud del fariseo, ese ostentoso, ese egoísta, recuerdan, que muestra frutos, pero en realidad no tiene naturaleza como alguien que ha renacido. ¿Estaríamos, por ejemplo, dispuestos a dejar todo para llevar su nombre o incluso pedir su voluntad, que puede ir en contra de nuestros deseos cuando no le estamos buscando a Él? ¿Estamos dispuestos a recibir un no y agradecerlo? De hecho, nuestra actitud debería ser: hágase tu voluntad, aunque sea justamente lo contrario a lo que yo quiero, siempre y cuando eso aumente tu gloria. ¿Qué diferencia? Muchas veces se nos ha enseñado a orar así, ¿no? Señor, haz tu plan perfecto en mi vida.
¿Cuán pocas veces decimos, Señor, haz tu plan perfecto para sumar mi vida? Pero también, insisto, esto es mucho más complejo. Necesitamos orar sin vanas repeticiones o expresiones mecánicas, sin significado o sin pensarlo. Tenemos que evitar esto. Es como decir, bueno, Dios quiera que te vaya bien. Eso es lo que dicen los gentiles, eso es lo que dicen los paganos. Hasta puede ser una especie de muletilla cuando no tenemos ni sabemos qué decir. Puede ir desde la simple repetición de palabras que nos gustan, que suenan bien en una oración, o que hemos escuchado, o que no entendemos, y parece que Dios las tiene que escuchar. Y son vanas repeticiones, son palabras sin sentido. Es un acercamiento no pensado a Dios. Es no real, es no personal, es una simple recitación de palabras, como una muletilla, lo que decía Cristian delante. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes la oración, oh Señor, tú Señor, que vienes Señor, gracias Señor, porque tú Señor, eres bueno Señor? Eso es como si le dijéramos a Pedro, oye Pedro, ¿cómo estás Pedro? Tú Pedro, ¿cuánto tiempo Pedro que hemos visto Pedro? Es el pobre Pedro ya hacía rato que diría, por favor, deja, ya sé cómo me llamo. No me lo tienes que repetir, yo sé cómo me llamo. Nuestras oraciones, lejos de ser repetitivas, deben ser pensadas, deben ser inteligentes, deben ser con conocimiento, saber por qué estamos orando, para alinearnos a la voluntad de Dios, pero también conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no es movido por nuestras emociones, sino cuando usamos los dones que Él nos ha dado. ¿Cuáles son los dones que Él nos ha dado? Nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, son dones que vienen de Dios. Y si tenemos falta de sabiduría para orar, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pidámosela a Dios. La emoción es parte de nuestra propia naturaleza, es cierto, pero cuando de manera razonada, seria, usamos nuestra inteligencia y entendimiento para orar a Dios, porque de verdad nos acongoja interiormente. Allí recién establecemos una comunión mucho más profunda que cuando simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones momentáneas. Cuando conocemos quién es Dios, cuando conocemos cómo es Dios, cuando de verdad me afecta el que los hermanos estén a punto de romper su matrimonio, porque eso afecta la gloria de Dios y me lleva a las lágrimas. Y puede que no derrame ninguna, pero Dios sabe lo que está en el corazón. No necesito impresionarlo. Debería, por cierto, haber comunión significativa con Dios, o sea, decir exactamente lo que quiero decir, porque Dios ya lo sabe. No lo puedo engañar. La pregunta es, ¿sé lo que quiero decir? ¿Me tengo que asegurar de decirle a Dios lo que realmente le quiero decir? La oración cristiana no es pagana. ¿Saben por qué no es pagana? Porque es profunda, porque es sincera, porque es inteligente, porque es reflexiva. Es como debería ser toda la comunidad cristiana cuando está orando. Es diferente a cómo oran los paganos. ¿Cómo oran los paganos? ¿Cómo oran los paganos? Como los paganos son. No buscan la gloria de Dios. Por eso es que Jesús dice, no usen vanas repeticiones. Vanas repeticiones son vacías de significado, como los gentiles. Saben que la palabra griega es interesante porque vano es batalogeo, que está conectada, es la raíz de batarizó, que es balbucear, es tartamudear, es repetir. En portugués, Felipe y yo lo sabemos porque hablamos mucho con gente de Brasil. Es hablar, hablar, hablar. ¿Saben cómo repetir cosas? ¿Saben cómo se dice en portugués eso? Bate papo. Bate en la lengua. Ajá. Bla, 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 así como una persona que está hablando y no sabe lo que está hablando. Está puro repitiéndole serán nomás. Está batiendo la lengua. Pero como vimos al principio del Padre Nuestro, el énfasis, sin embargo, no está en las repeticiones, sino en usar palabras vanas. Jesús sí usó repeticiones, pero jamás sin sentido, jamás sin valor real. Quizás la repetición podría ser sinónimo de perseverancia. Sí.
Pero vanas se refiere a hablar sin pensar. No podemos orar sin pensar. Y de repente uno escucha oraciones que dice, qué brutalidad lo que está diciendo este hermano o hermana, porque no está pensando lo que está diciendo. Está sacando palabras, está haciendo bate papo, batiendo la lengua. Entonces Jesús se refiere a las simples palabras sin significado, a oraciones de labios y no de mente y de corazón. Eso es lo que está condenando Jesús. Es el mucho hablar, o sea, un torrente de palabras sin reflexión. Para nosotros, ¿oramos así o cuando oramos pensamos? Porque orar así es meditar, es el uso consciente de la mente. No es como repetir el rosario que no ayuda a concentrar la mente. Los rezos, las letanías se pueden realizar incluso cuando uno está pensando en otras cosas. ¿De qué otra forma vemos una repetición en la iglesia? En el uso, por ejemplo, de coritos repetitivos sin uso consciente de la mente, donde empezamos a repetir el mismo corito montones de veces. O también en el uso de formas fijas que hace que nos acerquemos a Dios con los labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Cuando decimos amén, amén, amén. A mí me ha tocado predicar en lugares donde digo alguna cosa y las personas dicen amén. Y de pronto digo una estupidez para probar y la gente dice amén. De verdad, en una ocasión por probar en una iglesia dije, y Jesús fumaba marihuana. Amén, una hermana por atrás. No estaba escuchando lo que estaba diciendo. Y parece ridículo, pero es la verdad. Sí, en la oración es posible usar frases huecas, frases improvisadas, mientras la mente vaga en otras cosas. Lo que prohíbe Jesús a su pueblo es toda clase de oración con los labios cuando la mente no está comprometida. No es la cantidad de horas que pasamos en oración. A Dios no le impresiona eso. Es la conciencia en la oración. Ajá. ¿Por qué nosotros no vamos a ser semejantes a los gentiles? Porque nuestro Dios no es como el Dios de ellos. Porque nosotros no pensamos como ellos. Por el contrario, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Los paganos oran repitiendo palabras vacías. Jesús prohíbe esa forma. Nuestra oración entonces debe comprometer, cuando oramos, hermanos, mente y corazón. Y no debemos dejar de orar. No debemos dejar de pensar entonces. Y no solamente con los labios. Voy a terminar con esto esta noche, porque ya vamos en 1 hora. Ahora, si Dios lo sabe todo, entonces la pregunta es, ¿por qué orar? Noten lo que decía Juan Calvino. ¿Qué sentido tiene orar si Dios ya sabe todo? Lo que nos pasa, lo que necesitamos, incluso Él sabe cuál es la respuesta. Calvino escribió lo siguiente, y lo escribió en 1558. Los creyentes no oran con el propósito de informar a Dios acerca de cosas que le sean desconocidas a Él, o de impulsarlo o entusiasmarlo para cumplir con su deber como Dios, o de instarlo como si Él no quisiera hacerlo, fuera reacio. Por el contrario, decía Calvino, oran con el fin de despertar su propia conciencia para buscarlo a Él. Porque cuando oro, despierto mi conciencia en que estoy buscando a Dios. ¿Con el fin de qué? De ejercer su fe para meditar en sus promesas. Estoy orando porque Dios ha prometido y quiero tener fe en esas promesas. Con el fin de liberarse de las ansiedades, derramándolas en el corazón de Él, de Dios. En una palabra, ¿por qué oramos? Con el fin de declarar que de Él solo se puede esperar algo. Solo podemos depender en Él y de Él, tanto para nuestra vida como para la vida de los demás, porque todo lo bueno solo viene de Él. ¿Qué declaración que necesitaríamos tener en nuestras iglesias hoy en día? ¿Y qué cambios haría si tuviésemos conciencia sobre esto? Finalmente debemos reconocer que mediante la oración
nos instruimos nosotros, porque nos convencemos una vez más que Dios nos escucha y responde, y no le estamos dando información o instruyéndole a Él. Si la oración de los fariseos era hipócrita y la de los paganos era mecánica, la oración de los cristianos tiene que ser real, no hipócrita, reflexiva, no mecánica. Jesús quiere que nuestras mentes y nuestros corazones estén involucrados en lo que le estamos diciendo. Por eso oramos tan poco por misioneros, porque cuando pedimos al Señor que envíe obreros a la mies, quizás la respuesta soy yo. Porque cuando de verdad oramos en conciencia, muchas veces la respuesta a la oración soy yo mismo. Envía más obreros a tu mies. Posiblemente voy a tener que estar apoyando a esos obreros, oyendo yo como obrero. Porque la verdadera oración compromete al que ora. De esa manera la oración es comunión con Dios en el sentido en que está en sintonía con el anhelo y con la voluntad de Dios. Vamos a quedar aquí, hasta aquí esta noche.